Cristo, antes de ascender al cielo, aseguró a sus discípulos que vendría a este mundo por segunda vez. Y los discípulos, llenos de curiosidad y ansiedad, le preguntaron: «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?». Mateo 24:3. Cristo no dejó esta pregunta sin respuesta. Les ofreció señales claras y concretas, señales que, junto con otras profecías bíblicas, nos pintan un cuadro detallado de qué sucederá en el mundo antes de su regreso, y cuando estas señales se cumplan, sabremos que su llegada será inminente. Hoy te guiaré a través de la Biblia, explorando todas las señales del fin del mundo que marcarán la segunda venida de Cristo. Bienvenidos a Relatos de Dios. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Comencemos. Primera señal: guerras y rumores de guerras. El Evangelio de Mateo nos dice: «Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin». Mateo 24:6. En los Evangelios de Mateo y Marcos podemos encontrar el mismo mensaje. En él, Jesús advierte a sus discípulos sobre los eventos que precederán su regreso y se menciona de forma directa el fin de los tiempos. Vivimos en un mundo donde las noticias de conflictos armados y tensiones políticas entre naciones son frecuentes. No obstante, aunque estos eventos puedan parecer señales, las propias Escrituras nos recuerdan que debemos mantener la paz interior y no dejarnos llevar por el miedo, porque estos sucesos, aunque significativos, no marcan el inmediato final de los tiempos. Aún deben venir más señales, por lo que sigamos explorando las Escrituras. Segunda señal: terremotos, hambrunas y pestes. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Mateo 24:7. Este versículo de Mateo continúa con la descripción de Jesús sobre las señales previas a su retorno. Los terremotos, cada vez más frecuentes y poderosos, han sacudido nuestro mundo con una intensidad creciente. Se consideran terremotos grandes los que miden 7 o más grados en la escala de Richter. En el siglo XVIII se registraron 6 terremotos de esa categoría. En el siglo XIX fueron 7, en el siglo XX más de 100, y en el siglo XXI el número de estos desastres sigue creciendo. La advertencia sobre las hambrunas es una profecía que Jesús señala como otro de los signos previos a su segunda venida. En una era de avances tecnológicos sin precedentes, resulta irónico y trágico que aún no podamos garantizar el alimento para todos nuestros habitantes. Y las pestes, también mencionadas por Jesús como una de las señales, se interpretan como brotes de enfermedades y plagas que tienen el potencial de causar gran sufrimiento y muerte. Tercera señal: señales en el cielo. El Evangelio de Lucas nos dice: «Y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca». Lucas 21, versículos 25 a 28. Las señales en el cielo referidas en las Escrituras se pueden interpretar como eventos astronómicos extraordinarios que causarían asombro y temor entre las poblaciones. Estos pueden incluir eclipses inusuales, cometas, meteoros y fenómenos celestiales que no se comprenden completamente. Estas escrituras nos avisan de que cuando estos eventos comiencen a suceder, debemos estar preparados, porque el fin del mundo y la segunda venida de Cristo está cerca. Pero sigamos. Cuarta señal: persecución a los creyentes. Mateo nos dice:
Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Mateo 24:9. La persecución de los creyentes es otra de las señales que aparecen en las Escrituras de forma recurrente en el contexto del fin de los tiempos. Según los evangelios de Mateo y Marcos, habrá un periodo en el que los seguidores de Cristo enfrentarán grandes dificultades, incluyendo persecución y martirio, debido a su fe. En la actualidad, la persecución religiosa sigue siendo una realidad en muchas partes del mundo. Los cristianos, junto con adeptos de otras religiones, enfrentan discriminación, violencia e incluso la muerte por sus creencias en ciertos países. Quinta señal: aumento de la apostasía y la iniquidad. Mateo continúa diciéndonos: muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24, versículos 10 a 13. La apostasía, que es el acto de renunciar o desviarse de la fe, es señalada en el Evangelio de Mateo como una de las señales del fin del mundo. La predicción es que muchos perderán su fe, engañados por falsos profetas y por la prevalencia del mal en el mundo. Este enfriamiento del amor sería una consecuencia directa del aumento de la iniquidad. Vivimos en un tiempo donde la asistencia a servicios religiosos y la práctica de la fe están en declive, pero las palabras de Mateo son claras y nos enseñan que tenemos que ser fuertes en nuestra fe, porque el que persevere en su fe hasta el final será salvado. Pero sigamos, que aún nos quedan más señales que explorar. Sexta señal: aparecerá el descontento civil. El apóstol Santiago nos dice: He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Santiago 5, versículos 4 y 8. Después de predecir una acumulación de riquezas sin precedentes, el apóstol Santiago nos habla de los disturbios de los obreros descontentos y la creciente tensión entre ricos y pobres, señalando que la injusticia y la desigualdad también son un presagio de que la venida del Señor se acerca. Séptima señal: la aparición de falsos profetas y falsos cristos. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo 24:24. Este pasaje advierte de la aparición de individuos que se presentarán como salvadores o mesías, realizando actos extraordinarios para convencer a la gente de su autenticidad. La gravedad de la advertencia reside en la capacidad de estos falsos líderes de engañar incluso a los más fieles y discernidores, utilizando artimañas convincentes que podrían ser confundidas con milagros divinos. Pero ¿cómo podemos identificar a aquellos que, bajo la apariencia de bondad y poder, buscan engañar y desviar a la humanidad de su camino espiritual? Solo podremos hacerlo si tenemos una buena educación y sabiduría espiritual que nos permita reconocer y rechazar a los falsos mesías que puedan surgir, por lo que sigamos explorando las Escrituras. Octava señal: el Evangelio será predicado en todo el mundo. Mateo nos dice: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Este versículo profetiza que el Evangelio se difundirá por toda la tierra antes de la llegada del fin de los tiempos. El Evangelio del reino se refiere a las enseñanzas de Jesucristo sobre la redención, la salvación y el establecimiento del reino de Dios.
Pero la idea de que el fin no vendrá hasta que el Evangelio sea predicado por todo el mundo también supone un motivo de esperanza, ya que cuantas más personas reciban el Evangelio, mayor será el número de almas que podrán ser salvadas. Novena señal: aparición del hombre de pecado o el anticristo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda de los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Estos versículos advierten sobre la venida de un personaje conocido como el hombre de pecado o el anticristo, un líder que encarnará la maldad y buscará usurpar el lugar de Dios. Se le describe como un ser de gran poder de seducción, capaz de engañar a muchos y promover una gran apostasía o rechazo de la fe. En la actualidad, el anticristo podría ser un líder carismático que, bajo la apariencia de ofrecer soluciones a los problemas mundiales, promueve acciones que contradigan los valores cristianos y que se proclama como divino, sustituyendo a Dios en el corazón y en las prácticas de las personas. Décima señal: el retiro o el arrebatamiento de la iglesia. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Este pasaje describe el arrebatamiento, es decir, la creencia de que antes de un período de gran tribulación en la tierra, los creyentes seremos llevados al cielo. En la actualidad, el concepto de arrebatamiento es interpretado de varias maneras dentro del cristianismo. Algunos lo ven como un evento literal y físico que sucederá repentinamente, mientras que otros lo interpretan de manera más simbólica y espiritual. Lo cierto es que el interés en el arrebatamiento ha crecido especialmente en momentos de crisis mundial, cuando muchas personas buscan consuelo en la promesa de ser salvados de la tribulación. Y por lo tanto, este pasaje es una fuente de esperanza para todos los cristianos, que tenemos fe en la promesa divina de protección y salvación final. Bueno, acabamos de ver todas las señales del fin del mundo en la segunda venida de Cristo, pero ¿cuándo sucederá? ¿Por qué volverá otra vez? ¿Por qué se está tardando en regresar? ¿Cómo debemos vivir mientras esperamos? Seguro que tenemos muchas preguntas y dudas que invaden nuestra mente y nuestros corazones, y por este motivo dedicaremos nuestro próximo vídeo a dar respuestas a estas y otras preguntas. Mientras, les invito a orar por los más necesitados, a fortalecer nuestra fe y a ser solidarios y compasivos frente a las adversidades humanas. Hasta pronto, buscadores de esperanza, que la paz y la luz te acompañen siempre.